¿Qué tienen en común todas las películas de Paul Thomas Anderson? Así es, nada. Y es que si lo pensamos, cada película de Paul Thomas Anderson pareciera una película completamente diferente. A pesar de que tiene un estilo muy marcado este director, cada película se siente diferente. No es como por ejemplo Martin Scorsese, que tiene su estilo muy definido referente a historias de personas que lo tienen todo y vemos cómo pierden todo lo que construyeron a lo largo de la película. Christopher Nolan jugando con el tiempo, Quentin Tarantino con los diálogos, en fin, cada director tiene algo especial. Paul Thomas Anderson considero que es uno de los directores que tiene más cosas especiales por encima de los directores especiales. No tiene una filmografía súper larga, no tiene una filmografía que destaque por una cantidad excepcional de películas, pero las pocas películas que tiene son consideradas como las mejores de toda la historia. Pasa si comparamos El Hilo Fantasma con Licorice Pizza, pues van a aparecer incluso películas de dos diferentes directores, películas que no compartirían algo en especial, películas que no tienen cosas similares, más allá de la casualidad. Pasa si comparamos Punch Drunk Love con Adam Sandler, con There Will Be Blood, exacto, parecen películas completamente diferentes. La magnitud, la historia, los temas que maneja son completamente opuestos o no tienen nada que ver la una con la otra. ¿O qué pasa si comparamos Magnolia con Boogie Nights? O sea, estamos hablando de películas que son puestas las unas a las otras. Lo único que tienen en el centro es a este gran director, Paul Thomas Anderson. En palabras de este director, esta película tardó 20 años en realizarse, 20 años en que cuajara y 20 años en que todo estuviera bien para que se pudiera filmar. No es para menos. Hacía mucho, yo considero que desde Dune parte 2, que no sentía la emoción que esta película me hizo sentir. Es que por donde lo vea, esta película es cine. Y cine de verdad, porque desde la historia, el desarrollo de los personajes, cómo nos va contando la historia, cómo están distribuidos todos, es una maldita belleza por donde se vea. Que vamos a seguir a Bob Ferguson, miembro de unos revolucionarios llamados los franceses del 75, que se la pasan liberando inmigrantes, explotando cosas y causando revuelos en Estados Unidos. En este contexto, Bob conoce a Pérfida Beverly Hills. Sí, Pérfida Beverly Hills, con quien cada vez que hacen algo revolucionario se ponen súper calientes, lo que termina en el nacimiento de la hija de estos dos, Willa Ferguson. Pero Perfidia no acepta esto. Al poner su movimiento por delante de su familia, los abandona. Pero, oh sorpresa, un golpe termina fatal, haciendo que Bob y Willa huyan lejos de los franceses del 75. Esta es solamente la primera parte, porque la película arranca, yo diría que ya como a la hora y media más o menos de haber empezado, cuando el coronel Lockjaw, quien se vio involucrado en un golpe de inmigrantes, empieza a cazar a los franceses restantes por una oportunidad como ninguna. Solamente que hay un detalle. Bob ya no es el mismo revolucionario que fue hace años. Ahora tiene el cerebro por tanto quemarle las patas al diablo. Es un buen padre, pero también es un pésimo padre. Con las cosas así, debe regresar a su pasado de revolucionario para poner a salvo a la hija que tanto ama. Miren, esto es un resumen muy simple, muy X de cómo Paul Thomas Anderson maneja la película. Es un resumen muy X y prácticamente ya les spoileé una parte de la película. Aún con ese spoiler que les hice, tienen que ver esta película. O sea, no me cabe en la cabeza cómo es que esto resultó en lo que resultó. Si alguna vez han visto una película de Paul Thomas Anderson, saben que la película no se desarrolla de una manera lineal como Hollywood nos tiene acostumbrado. Por ejemplo, en Licorice Pizza, por ejemplo, la forma en que Gary y Alana se enamoran no es como en las películas de Hollywood, donde se conocen, se van tratando, se enamoran, luego se pelean, se reconcilian y vivieron felices para siempre. No, incluso hasta muchas veces pareciera que son niños picando botones en cualquier parte de un carro para ver qué es lo que funciona, pero con un propósito. Y aquí sigue más o menos esa línea argumental. No se desarrolla de una manera como uno espera. No se desarrolla como uno está acostumbrado gracias a Hollywood. Tiene elementos tradicionales, sí. Tiene elementos que ya hemos visto, sí también. Pero esto es un principio básico. No es el qué, es el cómo desarrolles tu historia. Por un momento podemos tener a Bob haciendo todo un papel de revolucionario y luego está tirado en su cama fumando hierba mala. Después podemos tener a Willa en una
fiesta y después está huyendo con unos revolucionarios. Podemos tener al comandante Lockjaw en medio de una redada en la frontera entre Texas y Estados Unidos, y después haciendo todo un caos y destrucción en un pueblito en medio de la nada. No se siente que brinquemos de una cosa a otra de una forma absurda, tonta o estúpida. Al contrario, todo se siente muy ingenioso dentro de la película. La distribución de los personajes igual es muy buena. Nos centramos casi siempre en el coronel Lockjaw, que yo considero es el que mejor aparece en toda la película o aparece más. Pero no nos centramos solamente que 5 minutos en este personaje, luego otros 5 en el de Leonardo DiCaprio, luego otros 5 en todos los demás personajes. No, 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 no. Cada personaje va desarrollando algo de la película. Cada personaje tiene una parte importante que se va complementando la una con la otra. Incluso hay veces en que no hay un complemento como tal, pero hay algo que los une. Y ese algo es lo que termina desencadenando muchas cosas. Aquí también tenemos a la coincidencia de Paul Thomas Anderson como foco central de la historia. Sean Penn es un villano. No, 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 no. En verdad, wow. Así es como se debe construir un villano. La forma en que camina, la forma en que habla, su pose es muy rigurista, pero aún así tiene un carisma y una presencia innegable. Es cruento, es vil y nos muestra hasta dónde puede llegar un hombre por una oportunidad. Leonardo DiCaprio es igual un gran actor, es muy bueno, a pesar de que no considero que está a la altura de Sean Penn en esta película. Igual hace una interpretación muy buena, que vemos a un héroe revolucionario caer en los vicios. Es gracioso, pero es triste, pero no triste al grado de sentir pena por él. En fin, hay muchas capas de complejidad que hacen esta película y a los personajes muy anormales. Chase Infinity, el nombre tan espléndido, se le pone al tú por tú a Leonardo DiCaprio y a Sean Penn. Estamos hablando de una joven de veintitantos años que se le pone al tú por tú a ganadores del Oscar. La presencia que esta mujer tiene en pantalla es brutal, es despampanante. La película dura aproximadamente 2 horas 45, casi 3, y no se siente pesada, no se siente aburrida y no se siente abrumadora en ningún punto. La dirección de Paul Thomas Anderson es tan precisa, es tan especial, hace todo muy interesante. Estamos sometidos a un nivel de estrés y de adrenalina desde que empieza la película que no baja, no disminuye, al contrario, va incrementando escena con escena, pero cada escena aporta algo especial. La cacería de los franceses del 75, el golpe de estado que salió mal, el escape de perfidia a Beverly Hills, cómo se escapan Bob y Willa a este nuevo pueblito, cómo llega el coronel Lockjaw a este pueblito y en fin. Incluso el personaje de Benicio del Toro tiene una secuencia de acción muy especial donde hace que muchos inmigrantes se escapen y o sea, es algo que tienen que ver, es algo que tienen que experimentar, porque la forma en que Paul Thomas Anderson dirige esto es tan minuciosa, es tan detallista y es tan perfecta que la intensidad y la emoción de los personajes no se pierde en ningún punto. Hubo un punto en la película donde yo estaba al filo del asiento. Una carretera y 3 coches. Con eso tuvo esta película para sacarme el corazón del pecho. Como les mencioné, los personajes están construidos de una manera anormal. No son personajes tradicionales, no son personajes hollywoodenses con los que te encariñas y luego no quieres que les pase nada porque te va a doler. No es precisamente ese el lado por el que la película se va, a pesar de que sí logra un poco de eso. Bob es un papá, no es un papá ejemplar, no es un buen papá, tampoco es un pésimo papá. ¿Se preocupa por su hija? Sí, sí lo hace, pero a veces puede llegar a ser un poco exagerado, muy sobreprotector y a veces llega a caer mal. Pero eso no significa que no quiera a su hija y que se preocupe por ella. Willa quiere vivir una vida normal, tiene amigos normales, si se la podría ver así, pero tiene mucho que se lo impide. Tiene muchas cosas que le ponen el pie a una vida normal, a una vida tradicional como ella quisiera llevarla. El hecho de no tener celular, el saber de que su papá alguna vez fue un revolucionario y que de repente todo el lugar donde vive se ve sometido a un caos que ella no entiende y que de repente aparecen personas con rastreadores que funcionan a la par al que ella tenía desde que era bebé. Es raro. Sí, de hecho es muy absurdo ahora que lo digo en voz alta, pero funciona dentro de la película. El coronel es un supuesto racista, supremacista blanco que le gustan las negras y ese gusto le pone el pie a su oportunidad al tener una vida llena de éxitos. Entonces estamos hablando de un hombre que es capaz de hacer lo que sea solamente por tener una oportunidad. Ay, Dios mío. Y en verdad, neta, el caso de Sean Penn es para analizarlo, es para estudiarlo y es para determinar en algún punto cómo es que logró construir a este personaje. Estamos hablando de seres humanos.
que se contradicen, que no siempre tienen claro hacia dónde va su vida y no siempre tienen claro qué es lo que van a hacer al día siguiente. Y eso es lo que hace que nos preocupemos por ellos. La normalidad con la que están construidos y manejados. Y el hecho de que estén construidos de esa manera hacen que nos preocupemos de una forma como nunca nos habíamos preocupado por ciertos personajes. Por donde se le vea, es una película de una magnitud enorme. Desde el inicio estamos en la frontera de México y Estados Unidos y vemos explosiones, vemos gente que está acarreando a otra, después vemos un asalto a un banco que sale completamente mal, persecuciones en carros, persecuciones por donde se le vea. Incluso es la película más grande que Paul Thomas Anderson ha dirigido en magnitud. Y sí se nota. Y no es precisamente la cantidad de explosiones, la cantidad de choques o la cantidad de balazos que muestra la película. No, es más que nada todo el contexto que la película nos cuenta. El coronel haciendo todo lo posible para tener una oportunidad. Muestra el lado horrible de los revolucionarios, como a veces no siempre están completamente bien de la cabeza y como no siempre sus acciones son correctas del todo. No nos pone precisamente en la balanza qué está bien y qué está mal. Poco nos muestra personajes 100% realistas. Muchas veces yo vi la película como una caricatura de lo que es Estados Unidos, porque no busca ser un reflejo realista o complejo de la situación sociopolítica por la que Estados Unidos está pasando actualmente. Busca contar una historia ridiculizando ciertos elementos y ciertos puntos que caracterizan a este país. Y no nos pone en el lado de si no eres revolucionario, estás mal. Si estás a favor de estas personas supremacistas blancas, estás mal o estás bien. No, no, no. Se olvida de eso y nos cuenta una historia de una manera que nunca se había visto. Tiene un peso social, sí, también tiene un peso político, pero no obliga al espectador a tomar un bando. Y eso considero que estuvo muy bien. En conclusión, esto es cine de verdad. Esto es lo que una película debería ser. Y sin duda algunas, esta es una de las mejores películas de este 2025 y una de las mejores películas jamás hechas. En verdad que Paul Thomas Anderson debería ser eterno y esta película ya es contendiente para todos los premios habidos y por haber. Si ustedes ya la vieron, por favor díganme qué les pareció. Si le dan like, lo comparten, no se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Y nos vemos en la próxima.